Mirando en Pinterest encontré esta hermosa solera. Me gustó tanto que ahora comparto el proceso de moldería con ustedes. Me gusta tanto este modelo, la caída de la manga, la forma del escote, cómo hacen los fruncecitos en esta parte de lo que es el bretel. Me gusta el largo de la manga inclusive, que es en esta parte lisa y todos los frunces están en la parte de arriba o debajo del busto. Me gusta la forma de la pollera también, que nace desde acá abajo. Son 3 capas, 3 vuelos que son muy lindos. Vamos a ver el proceso de cómo hacer el cálculo para cada vuelo, cuánto es lo que tenemos que comprar de tela, cómo calcular y cómo vamos a hacer la transformación para la moldería de esta hermosa solera. Como siempre, vamos a partir de nuestros moldes base. El molde base de la espalda, el molde base con la pinza en el hombro de la espalda y el molde base del delantero y mi círculo base que me ayuda a delimitar lo que es el escote y las sisas. Como en este caso, la solera en la que voy a trabajar tiene un escote muy importante en la parte de adelante como en la parte de atrás. No es necesario que trabaje con los dos moldes de la base de la espalda, pero sí vamos a repasar y a recordar por qué tenemos que tener estos dos moldes si somos talles especiales. Aquí estamos viendo en esta superposición la diferencia que hay en la espalda entre el ancho del molde base sin la pinza en el hombro y el molde base con la pinza en el hombro. Esta diferencia es crucial al momento de trazar nuestra moldería, porque si nos falta este espacio, a nosotros nos va a faltar un recorrido, pero como nosotros vamos a trabajar a esta altura, es muy poquitito, esto es lo que nos está faltando, pero de todas maneras voy a utilizar el molde base con la pinza en el hombro. Son detalles que siempre tenemos que tener en cuenta. Bien, lo único que tengo que hacer en la parte de atrás es definir la forma del escote. A la sisa no la voy a tocar para nada. Esto va a ser mi escote en la parte de la espalda. La sisa queda tal cual. Aquí le voy a poner un pequeño elástico para que tenga un fruncecito en la parte de atrás en la espalda. Y lo que sí podría hacer, porque quisiera quizás que tenga un poquito más de frunce, agrandarlo apenas 1 centímetro, 1,5 cm, que tengan en cuenta que estamos trabajando con la mitad, que en total serían 2 centímetros o 3 centímetros. Al costado lo voy a dejar tal cual, no lo voy a modificar, lo voy a dejar así sin agrandarlo, solamente este pedacito de acá. Aunque sea una transformación sencilla, voy a copiar lo que vendría a ser mi molde definitivo para esta solera y me quedaría de esta forma. Voy a copiar toda esta parte, todo este extremo con el pequeño agregado que le hice para que se diferencie. Lo vamos a pintar de rosita. Pinzas no voy a marcar porque también va a llevar elástico en la parte de abajo. Va a llevar elástico en la parte del escote y elástico también en la parte de la cintura. Todo lo que estamos viendo en rosado vendría a ser la transformación de mi molde. Es así como me va a quedar. Como estoy trabajando con la parte de la espalda, recuerden, estoy trabajando con la mitad del molde. En esta parte de la espalda no voy a cortar acá, no voy a cortar margen. Esto es el doblez de la tela, no va por separado. Para quienes a veces me preguntan cuál es el margen de costura que le dejo a las prendas, en este proceso voy a dejar margen de costura para que lo vamos aprendiendo. En la parte de arriba, como voy a tener un doblez para el elástico, le puedo dejar, dependiendo del ancho del elástico, entre 2 o 3 centímetros. Después en la sisa solamente un margen de 1 centímetro para poder unir lo que va a ser la manga. Al costado siempre le dejo 2 centímetros o más por las dudas, para hacer siempre una costura abierta.
En la parte de abajo le vamos a dejar 1 centímetro y medio. Recuerden que en este margen de costura también va un elástico. Y acá en el doblez no le dejamos absolutamente nada porque es todo una sola prenda. De esta forma es que nos queda con el margen de costura ya establecido, y lo único que tendríamos que marcar es lo que estamos viendo. Lo único que me quedaría por hacer, por eso voy a acomodar de nuevo el molde de la espalda, es ubicar el recorrido que va a ser el elástico con el bretel. En realidad no es un bretel, pero sí necesito saber esta medida del elástico para saber lo que debe fruncir esta parte de la copa de la manga. Es solamente para tener la medida. Una vez que lo tengo definido, he terminado por completo con la parte de atrás de lo que es mi molde para esta solera. Este bretel es solamente el recorrido del elástico, nada más. Para que lo tengamos presente, vamos a la imagen de este hermoso vestido. Ven, es este recorrido chiquitito que tiene ahí en la manga. Pasando al molde del delantero, vamos a ubicar el círculo del busto en su posición exacta. Esto que ustedes ven que se sale acá un poquito, no tengan ningún inconveniente. Recuerden, el círculo es una figura plana, pero sí me representa el volumen de mi busto. Mi busto no es plano, mi busto tiene una curva, tiene una forma, pero esta figura es plana. Me ayuda a definir. Si fuera más chico este círculo y no se saliera, me quedaría de esta forma. No es un inconveniente que se salga ni que no se salga. Es solamente una referencia. Vamos a volver a su tamaño original y voy a definir lo que es el escote del delantero. Estamos empezando porque esto es todo un proceso de transformación. Por el momento solamente voy a definir lo que vendría a ser el escote. Luego, porque lo tengo ahí cerquita nomás, voy a definir lo que vendría a ser el bretel. Bueno, no es un bretel, pero es el recorrido que hace el elástico para fruncir todo lo que es la copa de la manga, que es en este pedacito, bien a la orillita, bien pegadito a esta parte, es este pequeño recorrido que lo tengo como una referencia nada más, pero sí es necesario marcarlo porque yo necesito saber cuáles son las piezas que necesito para armar la prenda que deseo armar. Hasta que termino no voy a mover el círculo de su posición. Ahora lo que quiero hacer es definir la parte de abajo porque esto termina casi debajo del busto. Le voy a dejar una pequeña formita y esto no es una línea recta, está apenas con una forma curvita porque cuando cerremos las pinzas va a tomar más curva, va a tener más forma. Ahora desde acá, desde arriba, voy a cerrar esta pinza del busto porque el modelo no lleva pinzas. Sí lleva unos fruncecitos, sí lleva otros fruncecitos en el escote y en la parte de arriba. Momento de seccionar mi molde. Si yo estuviera trabajando con papel, directamente lo que haría es cortar esta pieza sin separarla en su totalidad desde el puntito en el centro, en el busto, para luego poder moverla y en esta parte de arriba, así con una pequeña inclinación, no recto, con una pequeña inclinación, también voy a copiar toda esta parte. Si estuviera trabajando en un papel, directamente hago el corte en la parte de arriba para poder moverlo y cerrar la pinza del busto. Como estoy trabajando con una moldería digital, lo voy a trabajar de esta forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Todos los movimientos los voy a hacer desde este punto. Voy a correr un poquito la parte de arriba. Lo que tengo que hacer, mi objetivo, es cerrar la pinza en el busto.
de manera proporcional, tanto para la parte de arriba como en la parte de abajo, porque recuerden, esto tiene fruncecitos y esto queremos que se vea igual, tanto de la parte de abajo como en la parte de arriba. Esta pincita me quedó un poquito más grande, la puedo modificar. Esto es a gusto de cada uno. Si yo no quisiera fruncecitos en la parte del escote, puedo cerrar todo hacia la parte de arriba y directamente dejar todos los fruncecitos para la parte de abajo. Pero yo quiero copiarlo al modelo tal cual como está. Voy a sacar esto para que se aprecie mejor. Y así me va quedando. He cerrado la pinza del busto por completo. Y si bien estas pinzas no es que voy a trabajarlas como pinza, porque como vemos en el diseño no llevan pinza. Esas, en vez de pinzas, lo voy a transformar en frunce, porque en esta parte del busto, como ven, cae lisita la prenda. No tiene fruncecitos en lo que es el recorrido del busto. Solamente los tiene en la parte del escote y en la parte de abajo del busto. Detalle que a mí me gusta mucho, sinceramente, porque para los talles especiales, este tipo de modelos, la verdad que estilizan y estilizan muchísimo. Son prendas que a mí me gusta usar y visten perfectamente. Terminamos con esta transformación. Lo que nos queda ahora es, digamos, calcar lo que vendría a ser el molde definitivo. Si quiero, que lo voy a hacer, dejarle un poquito de holgura en la parte del medio, calar el escote como lo voy llevando en esta forma, marcar la sisa, marcar el costado y definir lo que vendría a ser el molde con la transformación ya hecha por completo, o sea, tenerlo listo para poder cortarlo. Voy a desocupar un poco esto acá para que no nos confundamos, para que quede más claro y se entienda esto. A ver, mejor corro esto un poquito también. Esto lo vamos a correr todo. Recuerden, cuando trabajamos con el molde base, lo calcamos. No es que vamos a transformar el molde base que nosotros tenemos y guardamos como un tesoro. Esto vendría a ser también el recorrido del bretel. Recuerden, no es el bretel, es un elástico de la parte de adelante y lo tengo definido. Esto vamos a dejarle ahora el margen de costura, la misma medida que le dejé en la parte de atrás, porque también envolvemos un elástico. El margen de costura depende del tamaño o del ancho, mejor dicho, del elástico con el que vamos a trabajar. Si es un elástico de 1 centímetro, con 2 centímetros y medio, 3, estamos perfectamente bien. En la sisa, lo suficiente es 1 centímetro como para dejar margen de costura para coser la manga. En el costado siempre dejo 2 centímetros o más y en la parte de abajo 1 centímetro y medio, recordando que en este caso, en ese margen de costura va a llevar un elástico cosido. En esta parte no le voy a dejar holgura en la parte de adelante, le dejé un poquito en la parte de atrás, pero en la parte de adelante no. Esto me va a quedar tal cual como lo estamos viendo. Terminamos con la transformación del delantero y de la espalda y vamos a pasar a la transformación de la manga. Acá tengo mi molde base de la manga y las transformaciones que tengo que hacer es darle holgura en el ancho, darle holgura en la copa y darle un poco de frunce en la parte de atrás. Lo que es el recorrido de la sisa, el recorrido que va por debajo del brazo, jamás lo vamos a modificar. Ahí no le vamos a dar holgura en ningún momento porque no queremos tela que nos incomode por debajo del brazo. Voy a empezar dándole amplitud en la parte de abajo. Va a ser una manga corta. Una vez que paso esto, aproximadamente 8 centímetros que recorren la sisa por debajo del brazo, voy a empezar a levantar la copa
de la manga y lo voy a dividir en dos. Ya van a ver por qué lo voy a dividir en dos. Esto lo voy a trabajar de esta forma. El alto de la copa es a gusto y preferencia de cada uno. Sí es importante que lo dividamos en dos. Levantemos la copa en forma proporcional porque la parte de atrás es un poquito más amplia que la parte de adelante. El mismo ancho en la parte de abajo y de esta forma lo vamos a ir definiendo para que nos entendamos. También lo vamos a pintar de rosa pero este no es todo el trabajo, recién estamos empezando. Por lo pronto hemos levantado un poco la copa nada más. Ahora lo que necesitamos hacer es darle amplitud. En esta parte, les repito, nada. Pero sí me parece que en este pedacito quiero entrarlo un poquito más. Apenas que tenga esa pequeña inclinación suficiente, creo que así va a quedar mejor. Bien. ¿Qué es lo que podemos hacer en este caso? Tenemos definido el largo de la manga, tenemos definido el alto de la copa, ahora lo que necesitamos es darle un poco de amplitud. ¿Y cómo le vamos a dar amplitud? Separándolo un poquito, unos 3 o 4 centímetros, puede ser más si así lo desean, pero lo vamos a separar un poquito en forma paralela. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Ahora lo vamos a ver en el modelo para poder explicarlo y verlo mejor. Bien, vemos acá que tiene frunce toda esta parte y tiene una pequeña copita que entra en la parte del hombro. Eso es lo que nosotros queremos también tener en nuestros hombros, en nuestra solera. Lo vamos a separar y a esto lo vamos a girar un poquito. Vamos a cambiarle el eje hacia, se me movió, esto tiene que venir acá y lo vamos a separar un poquito que no se me vuelva a ver. Así, ahí vamos, así. Y del otro lado también vamos a separarlo de la misma manera de ambos lados. Cambiamos el eje y también del otro lado de la misma forma lo corremos un poquito. Esta parte la corremos así. Lo mismo que corremos de un lado, lo corremos del otro. Importante es eso. Una vez que hemos cambiado el eje, ustedes si están trabajando en papel va a ser mucho más fácil. Lo vamos a abrir en la parte de arriba porque no quiero que sea tan campana en la parte de abajo, pero sí quiero que tenga suficiente frunce en la parte de arriba. En esta parte no lo quiero tan amplio, suficiente con eso que le doy. Ven, esta parte no la quiero tan amplia, pero esos frunces sí los quiero. De eso estoy segura. No tan amplia acá, que no quiero que se me esté levantando. Nada, así como está, me gusta. Ustedes lo pueden hacer a su gusto y placer. Ahora, obviamente, toca hacer todo el recorrido y esto sería lo que me queda con mi manga transformada. Vamos a quitar eso para que no nos confundamos y podamos entenderlo mejor. Esto sería mi manga terminada, con la transformación hecha, con frunces, con la copita levantada, con el suficiente holgura en lo que es el contorno del brazo, la parte esta de la sisa, estos 8 centímetros de cada lado que recorren debajo de la sisa, no se tocan. Junto a mi parte delantera y a mi parte de la espalda, es así como me estaría quedando. Ven este recorrido que va en la sisa delantera, todo lo demás sería el frunce que vendría a ser estos dos pedacitos, que lo uno solamente para saber y conocer el recorrido que tengo que tener, o mejor dicho, la medida que tiene que tener el elástico para que frunza todo ese pedacito. Este bretel va en la parte de adelante y en la parte de atrás, y desde aquí hasta aquí es todo eso lo que va a fruncir el elástico. Es la medida del elástico. Esta parte de acá es esas dos tiritas que hemos unido para poder saber cuál es el recorrido que tengo que hacer en la parte del bretel, digamos. Es esta parte. Bien, tenemos todo definido. Ahora necesito saber esta medida de acá,
más esta medida de la otra parte del delantero, esta medida, y lo voy a multiplicar por 2. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque ya tengo toda mi parte de arriba. Ahora necesito definir todo lo que es la parte de la pollera y proporcionar estos 3 vuelos que yo tengo acá y saber cuánto tengo que cortar para cada una de las medidas. Si mi largo de pollera a partir de donde termina es de 75 centímetros y yo quiero 3 capas, 3 tiras de vuelo, perdón, no son capas, son tiras. Si yo quiero 3 tiras de vuelo, bueno, voy a trazar 3 tiras. Pero ¿qué medida tienen que tener estas tiras? ¿Qué proporción le voy a dar a estas tiras? ¿Cómo sé cuánto tengo que cortar para cada tira, para cada vuelo? Habíamos dicho, esta medida más esta medida la voy a multiplicar por 2 para hacer todo el contorno de esta parte de acá. Entonces, ¿cuánto es lo que yo quiero que empiece a fruncir el primer vuelo? No es esta diapositiva, es esta otra, esta. Bien, ¿cuánto es lo que yo quiero que empiece a fruncir esta medida de aquí? No es que yo lo voy a cortar de 100, porque tiene vuelitos, tiene fruncecitos. Entonces, es una regla simple, matemática. Me tengo que sentar tranquila con una calculadora y va a ser la proporción tranquila. Porque cada tira va a ser proporcional en base a lo que yo quiera fruncir en la terminación de la anterior. Si yo tengo un contorno de 100 centímetros en total y lo que yo quiero es que en esos 100 centímetros, cada 10 centímetros, fruncir más o menos unos 15 centímetros. Pongamos por ejemplo, es decir, que en esos 10 centímetros entren 15 centímetros de fruncido. Creo que esa sería una buena proporción, 15 centímetros que entren en 10 centímetros. A ver, mejor lo voy a hacer por 20. A ver si lo puedo explicar bien. Tengo un contorno de 100 centímetros y cada 10 centímetros en ese contorno yo quiero fruncir 20 centímetros de tela. Esto me tengo que sentar tranquila con una calculadora y hacer la proporción con mucha tranquilidad. Entonces, tengo que en 100 centímetros tengo 10 centímetros, ¿verdad? Entonces, mi primer vuelo va a tener 200 centímetros de largo, la tira va a ser de 200 centímetros de largo, creo que lo haría la primera por unos 25 centímetros o 20 centímetros, sí, por 20 centímetros. Por 20 centímetros de alto, ¿sí? El alto de este rectángulo que estamos viendo sería de 200 centímetros, es decir, 2 metros, por 20 centímetros de alto. Eso es lo que ocuparía mi primer vuelo. Esta proporción la saco en base al contorno que tengo en la parte de arriba. Y ahora, sabiendo cuánto mide mi primer vuelo, que son 200 centímetros o 2 metros, y yo quiero mantener la misma regla, que cada 10 centímetros entren 20 centímetros, entonces mi segundo vuelo va a tener de largo 400 centímetros, es decir, 4 metros de largo, por unos, creo que 30 centímetros de largo, de alto, perdón, 30 centímetros de alto, estaríamos bien. Entonces, mi segundo vuelo va a ser una tira de 400 centímetros de largo por 30 centímetros de alto. Recuerden, yo tengo una pollera de 75 centímetros de largo. Yo acá me estoy liberando de pensar en el margen de la costura, porque lo vamos a proporcionar. Bien, hagamos un pequeño repaso. 20 centímetros
es lo que voy a fruncir en los 10 centímetros de mi primera tira de vuelos, la que va pegadita debajo del busto. Conociendo el margen que tengo en el borde del primer vuelo, puedo hacer el cálculo para hacer el segundo vuelo. Y para saber cuánto tengo que proporcionar para el tercer vuelo, necesito saber el margen del segundo. Yo sé que mi segundo vuelo tiene 400 centímetros de largo. Y si yo quiero mantener esta proporción de 20 centímetros, fruncir en 10 centímetros, voy a hacer exactamente el mismo cálculo. Entonces, mi tercer vuelo, haciendo la multiplicación, esa regla matemática, va a ser de 800 centímetros de largo por 30 centímetros de alto. Bien, esto es un ejemplo, pueden ser más, pueden ser menos, el largo de cada franja, porque también depende de lo que nosotros queramos embeber en 10 centímetros. Yo me llevo por 10 centímetros, que son medidas que puedo controlar. Mi primer vuelo va a tener 2 metros de largo por 20 centímetros de alto. Mi segundo vuelo de esta pollera va a tener 4 metros de largo por 30 centímetros de alto. Y mi tercer vuelo va a tener 8 metros de largo por 30 centímetros de alto. Siempre en los 3 vuelos mantengo la proporción de embeber o de fruncir, mejor dicho, 20 centímetros en 10 centímetros. Esa es la proporción que estoy utilizando desde el primer vuelo, desde el ruedo del primer vuelo, lo que voy a fruncir en el segundo vuelo, desde el ruedo del segundo vuelo, y lo que voy a fruncir en el tercer vuelo. Entonces, pueden ser 20, pueden ser 15, queda a criterio y a gusto de cada uno. Como les decía en un principio, me libero totalmente del margen de la costura, porque 20 más 30 son 80 centímetros de largo y mi pollera tiene 75 centímetros de alto. Me libero, lo único que sí, a la parte de abajo le tengo que dejar el ruedo suficiente, el ancho que yo quiera, para poder hacer el ruedo y hacer la terminación de esta pollera. Bien, de esta forma así nos quedan los vuelos ya completamente proporcionados para esta hermosa solera. Dios mediante, en el próximo video estaremos realizando la confección para esta solera. Así tenemos totalmente definido las proporciones de cada tira para hacer la pollera. Tenemos lista toda la parte de arriba, la espalda, el delantero, mi manga y el bretel. Y ese es el proceso de transformación de cada molde para la confección de esta bellísima solera. Recuerden, siempre, de siempre, siempre, partimos desde los moldes bases que tenemos guardado como oro. Si el contenido de este canal te gusta y te es útil, puedes suscribirte, compartir el video, darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video. En la cajita de información les dejo un biolink donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si desea seguirme. Gracias, nos vemos en el próximo video.